Hola mis hermanitas, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Gracias a Dios por una reunión más, como siempre lo decimos, es gracia sobre gracia estar aquí, ¿verdad que sí? Y bueno, yo les pido que me acompañen en una breve oración para comenzar este tiempo. Señor Jesús, gracias Dios por permitirnos estar aquí, porque es por misericordia, por tu gracia inagotable que nos permites el respirar y estar aquí dispuestas a escuchar tu palabra. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que nos lleve a reflexionar, pero sobre todo a actuar, a examinar nuestro corazón de tal manera que podamos agradarte en todas las cosas. Gracias por este tiempo, por permitirnos ser mujeres que te aman y que nos sentamos este día a tus pies para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanitas, pues como saben estamos llevando temas individuales y en esta ocasión yo quisiera comenzar esta enseñanza con una pequeña ilustración. Como saben soy maestra de niños, así que vamos a ver una ilustración. Es una pequeña historia en donde en un pequeño pueblo vivía Elías, un niño huérfano que sobrevivía recogiendo leña. Cada tarde se detenía a escuchar la música que salía de la escuela del pueblo, pues él era un niño con pocas posibilidades. Para él era imposible poder asistir a esa escuela. Pero un día, el director de esa escuela, Aurelio, lo invitó a aprender a tocar el violín sin pedirle nada a cambio, por el entusiasmo que en él veía. Con el tiempo, Elías se esforzó tanto y comenzó a estudiar que se volvió un gran músico. Su talento lo llevó a escenarios importantes y comenzó hablar de sí mismo como alguien nacido para esto, olvidándose de su primer violín, que fue un regalo, y de su primera oportunidad, que fue pura gracia. Al regresar años después a su pueblo para un concierto, encontró en su camerino una caja con el violín viejo y una nota del director. La semilla no florece por sí sola. ¿Recuerda quién la regó? ¿Quién regó tu tierra cuando aún era solo polvo? Esa noche, Elías reflexivo salió al escenario y dijo: todo lo que soy comenzó con un regalo que no merecía, pero aún así lo recibí. Y hoy quiero tocar no por orgullo, sino por gratitud. Una historia corta y sencilla, pero que nos ilustra muy bien lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Qué fácil, mis hermanitas, es olvidarnos de lo que hemos recibido y después creer que lo merecíamos o que fue por nuestros propios méritos. Y esto en realidad es que es muy humano. Ciertamente es muy humano porque vemos una sociedad gritándonos que merecemos el mundo entero. ¿No es cierto? Que somos valiosas, pero en un sentido de que nadie nos merece. Y todo esto se refleja en una tremenda ingratitud. Como ya lo veíamos en esta pequeña ilustración que les acabo de contar, este niño mostraba al principio asombro, ¿verdad? A lo mejor estaba maravillado de que le dieran esa oportunidad, agradecimiento, pero con el paso de los años se le olvidó. Con el paso de los años se le olvidó la gracia que recibió, la cual lo llevó a donde se encontraba después. Y mis hermanitas, la realidad es que a veces como cristianas podemos estar así, con un corazón malagradecido. Por eso es que el día de hoy Dios quiere hablarnos sobre este tema tan importante de recordar y de sobre todo de vivir con entendimiento, que todo es gracia sobre gracia. Y el tema de hoy precisamente es ese, todo es gracia. Pero para entrar a nuestro tema, vamos a ver qué nos dice la palabra. Quiero que me acompañen a Mateo 10:8, que es nuestro versículo base. Mateo 10:8 dice, muy cortito: de gracia recibiste, dad de gracia. Nos dice la palabra de Dios que si de gracia recibimos, demos de gracia. Pero vámonos en orden y veamos tres partes importantes para que podamos comprender a profundidad este pasaje. Las tres partes importantes: ¿qué es la gracia? ¿Qué recibimos por gracia? ¿Y qué debemos dar por gracia? Comencemos con ¿qué es la gracia? No es difícil su significado, mis hermanitas. Es un favor o un regalo inmerecido. Esa es la gracia. Es algo que recibes sin merecerlo. Y como cristianas
hemos recibido el más grande regalo que podemos tener, y yo sé que ustedes saben cuál es, ¿verdad? Vamos a Efesios 2:8, por favor. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios, es un regalo, es la gracia de Dios que te ha salvado. Por gracia eres salvo, no porque lo mereciéramos. Tito 2:11 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres, por la gracia de Dios. El mejor regalo que el ser humano pudo estar recibiendo y podrá recibir es la salvación, y entendiéndola que no la merecíamos. ¿Cuántos se saben Romanos 3:23 y 24? Vamos ahí a buscarlo, porque es la palabra la que nos da entendimiento, la que nos da la sabiduría y la que nos da vida. Dice Romanos 3:23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo, mis hermanitas, totalmente pecadoras, alejadas de Dios. Yo sé que a algunos no les gusta, ¿verdad? Incluso dentro de las iglesias, ahorita que lo estoy mencionando, a algunos no les gusta que les digan que son pecadores, pero es la realidad. La palabra de Dios dice, por cuanto todas pecamos, alejadas de Dios, no merecíamos poder tener una reconciliación con Dios, ni merecíamos ser salvados por un Dios santo. Sin embargo, Dios en su amor, por el gran amor con el que nos amó, como lo dice Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Si no usamos el cantito, porque de tal manera. Todo el mundo lo sabe. Bueno, más bien todas las que estamos aquí probablemente lo conozcamos. Que ese amor lo llevó a entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Tito 3:5 al 7. Quiero que lo leamos juntas porque es bien importante que lo sepamos, que yo sé que lo sabemos, más bien que lo recordemos y que lo afirmemos en nuestro corazón, que no se nos olvide. Tito 3:5 al 7. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotras hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, por un favor inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Más claro que el agua no se puede, ¿verdad? Nos salvó no por obras, no por lo que tú pudieras hacer. Fue un favor inmerecido, fue algo que no merecías recibir, sin embargo Dios te lo dio, no los dio. ¿Saben qué merecíamos, hermanitas? Nosotras merecíamos el infierno, y se escucha fuerte, pero es la realidad. Pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, su favor, nos salvó, y hoy nuestro destino por pura gracia es diferente. Si es que ya entregamos nuestra vida a Él y somos nacidas de Dios, y no porque lo mereciéramos, como les menciono, sino porque Él nos amó de tal manera que por pura gracia dio a su Hijo unigénito, el Señor, para nuestro perdón. Ahora, mis hermanitas, es muy importante que entendamos esta gracia salvadora, porque este es el fundamento. Y que entendamos que si bien, gracias a Dios, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Esto no es para excusarnos en un libertinaje como muchos el día de hoy usan la gracia. Lamentablemente, haciendo lo que bien les parece, al cabo Dios me perdona, ¿verdad? Al cabo Dios es bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? Al cabo Dios entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque no se trata de justificar tu pecado bajo la gracia, sino que es por misericordia de Dios que ahora podemos nosotros vivir en la gracia entendiéndola. No es así, no podemos vivir en un libertinaje. Y Dios nos libre, de verdad, mis hermanitas, de tener un pensamiento ligero y de falta de temor.
Es importante comprender la gracia de Dios, porque si no comprendemos este favor que Dios dio a la humanidad, no podremos entender de ninguna manera la gracia de Dios a nuestras vidas en su totalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien la más grande muestra de gracia hacia la vida del hombre es la salvación por medio de Jesús, eso no es todo. Sino que Dios ha derramado abundante gracia, no solo en eso, sino en todas las cosas y en la vida del ser humano. Juan 1, 16 y 17. Juan 1, busquémoslo. Juan 1, 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está, la gracia sobre gracia del Señor Jesús, de nuestro Dios. Vivimos en esa gracia gracias al Señor Jesucristo. Ya no vivimos bajo la ley. Ya no hay más sacrificios que hacer, como lo hacían antes de que el Señor Jesús pagara el precio por nosotros. Ya fue dado el sacrificio perfecto, ya fue hecho. Y fue Jesús dando su vida como un regalo precioso para todas nosotras. Hemos recibido gracia sobre gracia, porque no solo hemos recibido la preciosa salvación, que es el más grande e inigualable regalo, como ya lo mencionaba, sino que ahora podemos tener la gracia y el favor de Dios en todas las cosas, por lo cual podemos entender y conocer que absolutamente todo, digan todo es gracia. Mis hermanitas, todo lo que podemos tener en este mundo, hablando después de la salvación, absolutamente todo, desde el respirar, tu cuerpo, tu salud, tu ropa, tu casa, tu comida, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu dinero, tus amigos, todo, absolutamente todo lo que tienes, claro, comenzando con la salvación, y todo lo demás que estoy mencionando es gracia sobre gracia a tu vida. Esto quiere decir que definitivamente es algo que no merecíamos. Es un regalo de parte de Dios que nos ha dado. Pero la cosa está en que muchas veces se nos olvida, porque somos prontas para olvidarnos de aquello que hemos recibido por gracia. Y es ahí cuando comienza la falta de agradecimiento en el corazón. Cuando comenzamos a tener pensamientos de grandeza, cuando comenzamos a tener pensamientos de merecedoras. Viene una situación difícil a tu vida y dices, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Si yo hago esto o aquello, yo sirvo en la iglesia, yo me porto bien, yo trato de obedecer. Y es ahí cuando comienzas a perder el entendimiento. Que no es por lo que tú hagas o por lo que dejes de hacer. Todo es gracia. Aún si te enfermas, si pasas escasez, si tienes situaciones difíciles, ¿crees que mereces? Debemos de recordar que no merecemos nada. O estamos creyendo que merecemos salud, que merecemos dinero, que merecemos comodidades, que merecemos lujos. Mis hermanitas, todo es gracia. No merecíamos estar aquí. Merecíamos una vida apartadas del Señor. Ese era nuestro destino. Sin embargo, el día de hoy, por su gracia derramada al ser humano, podemos gozar de una plenitud en el Señor, si es que entregamos nuestra vida a Él. Porque todo es gracia y no se nos debe de olvidar. Fíjense, Dios es tan bueno que aún en las situaciones difíciles, Dios nos muestra su gracia, porque es un regalo pasar también por estas situaciones difíciles, ¿sabías? A veces para el mundo escuchan esto de que cómo va a ser un regalo pasar por cosas difíciles, ¿verdad? Y se escucha como incongruente o como ilógico. Podría ser, pero no para los que amamos y conocemos a Dios. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 12:9? Vamos a leer ahí, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es difícil verlo de esta manera, como les decía, más para alguien que no conoce a Dios, pero es que es ahí, en la aflicción, en tu falta de salud, en tu falta de económica, en tu problema familiar, en tu aflicción, en tu trabajo, en cualquier cosa que puedas estar pasando alguna aflicción, es ahí también donde experimentas la gracia de Dios y su poder en medio de tu debilidad sosteniéndote.
Y por medio de estas situaciones sabemos que sin duda viene ¿qué? Un crecimiento mayor. Mis hermanitas, el siempre poder recordar de dónde nos ha sacado y salvado el Señor nos debe de provocar vivir una vida de agradecimiento, aún en los peores escenarios, porque es su gracia sosteniéndonos, una gracia inmerecida. Nos debe de provocar vivir una vida con entendimiento, conocimiento, agradecimiento hacia el Señor. A mí, por ejemplo, en algún momento una persona que estaba pequeña en el Señor me decía, es que ¿por qué si tú sirves a Dios, por qué Dios a ti no te da un hijo? Y yo entendía que para ella era como raro porque apenas iba conociendo al Señor, pero yo le decía, es que Dios a mí no me debe nada. No es que Dios me tenga que dar, es que Él ya me dio todo y yo le sirvo por agradecimiento. Y si el día de mañana Dios quisiera darme un hijo, es gracia sobre gracia. No lo mereces, no lo mereces, no merecemos que Dios nos dé cosas, ¿verdad? Y por el contrario, muchos comienzan a pensar esta parte, se sienten merecedores. Y es que el problema el día de hoy es que aún en las iglesias se filtra este pensamiento de que porque servimos a Dios o porque no faltamos a la iglesia, porque obedecemos la palabra, somos merecedoras. O Dios nos tiene que recompensar, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, mis hermanitas, que Dios tiene a bien darnos, es pura gracia. Tenemos que recordarlo siempre, porque eso hará que nuestra boca se aleje de la queja, de la inconformidad, que dejes de ver lo que no tienes y comiences a agradecer lo que tienes y que lo agradezcas desde un corazón entendido, sabiendo que no merecíamos ni la cama donde dormimos. Y esto puede escucharse algo exagerado. ¿Cómo no merezco la cama, verdad? No, pues es que es la realidad. No merecíamos nada. Tú estás durmiendo en una cama mientras otros jamás han visto una y están durmiendo en el suelo o incluso en la calle. ¿No crees que es gracia tener una cama? Claro que es gracia sobre gracia. Pero muchas veces no lo vemos así y es ahí cuando comienza la queja y comenzamos a tener una falta de entendimiento. Y es triste pensar que en las iglesias hay este tipo de cosas, pero ¿qué creen? Sin embargo, hay muchas veces amargura en el corazón, en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Reclamo hacia Dios porque no tengo aquello que tanto deseo. Y te puedes enojar porque alguien más prospera en lo que tanto quisieras tú, pensando, es que yo lo merezco más. Pero la realidad es que nada mereces, nada merezco, es por gracia. Si hoy me pude comer unos taquitos en la calle, ¿qué crees? Es gracia. Y harías mal si te enojas porque tu esposo o tu papá, o dependiendo de tu situación, no te lleve a los tacos. Porque ya no estás entendiendo que simplemente tener frijoles en tu casa es gracia. Y si un día puedes ir a los tacos, es gracia. Y lo agradeces. De igual manera cuando puedes comer en tu casa. Porque hay un alimento y dices gracias. Porque cuando oramos por los alimentos, tenemos que hacerlo con ese entendimiento. Porque a veces saben que damos por hecho las cosas. Porque a lo mejor tú nunca has pasado necesidad. Digo, yo sé que muchos han pasado necesidad, pero me refiero a lo mejor tú te acostumbras tanto a no pasar necesidad que luego somos malcriadas y malagradecidas. Ay, no, hiciste otra vez esto de comer. Ay, no, ¿verdad? Los hijos. O las esposas. Ay, no, otra vez voy a cocinar. Sácame, aunque sea un pollo, ¿verdad? No, esa es una falta de agradecimiento y de entendimiento. Todo es gracia sobre gracia. Si hoy puedes ir a un restaurante es gracia. Si nunca puedes ir en tu vida, también es gracia, porque el Señor es fiel y nunca te va a dejar sin comer. Pero muchas veces nos creemos merecedores y ya decimos, ay, es que yo estoy acostumbrada siempre a ir a restaurantes, o ay, a que los domingos nunca cocino. Y entonces cuando no se puede, empieza el corazón ahí malagradecido, ¿verdad? Y comenzamos con actitudes olvidando que es todo lo que tenemos es gracia sobre gracia. Y eso, ¿saben qué, mis hermanitas? El poder entenderlo va a proteger nuestro corazón de malas actitudes y de pensamientos y sentimientos que no convienen a las hijas de Dios y de la amargura. Porque creamos o no, dentro de las iglesias cristianas hay gente amargada y no debemos de permitirlo. Y tampoco debemos enojarnos por las decisiones que Dios toma, porque como les digo, de repente somos muy buenas para ver al vecino, ¿verdad?
es que él tiene lo que yo quiero y ¿por qué si yo me estoy esforzando? Y te olvidas del agradecimiento a Dios. No somos nadie, ¿verdad? Para enojarnos por las decisiones que Dios toma. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él sabe lo que hace y no podemos exigirle nada, pues todo es gracia y favor inmerecido. Lo que realmente sí merecíamos, como ya lo comentaba, ¿qué era? La muerte, una vida separada de Dios. Eso merecíamos, pero por gracia es que no estamos ahí. Y confío en Dios que por la gracia de Dios nadie de nosotras estemos apartadas en un lugar apartadas de Dios, y que todas las que estamos aquí podamos un día, por gracia, estar con el Señor. Hoy en día vemos, mis hermanitas, muchas mujeres emprendedoras, ¿verdad que sí? Sí, vemos muchas mujeres emprendedoras, pero muchas veces con un afán desmedido por obtener cosas por sus propios méritos y se olvidan de la gracia de Dios. Incluso si les dices que gracias a Dios, te dicen, gracias a mí, que me he esforzado. Claro, hablando de una persona que no conoce a Dios, quiero pensar. Pero lamentablemente, aunque muchas veces el cristiano no lo dice con sus labios, porque sería muy raro, ¿verdad? Que una cristiana diga, no, pues gracias a mí que me he esforzado. Pues no, ¿verdad? No creo que lo digamos, pero muchas veces no lo podemos decir con nuestros labios, pero lo dicen nuestras actitudes. Y las quejas en el corazón que claramente salen de la boca con una tremenda inconformidad porque no estás donde quieres estar. Aun cuando te esfuerces mucho, mi hermanita, trabajando, quieras empoderarte, te quieres rebelar contra tu esposo que te quiere en tu casa y tú a fuerzas quieres andar de emprendedora, y logres hacer mucho, aun cuando te esforzaras y lo lograrás, todo don viene de parte de Dios por gracia. No te puedes ni siquiera jactar. No podrías hacer nada si la gracia de Dios no te lo permitiera. Y si lo haces sin la gracia de Dios, al final todo es vano. No hay mérito, nada. Todo es vano. Santiago 1:17, ¿qué nos dice? Vamos a leer ahí. Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don, todo regalo perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, que si tú eres buena para hacer manualidades, que si tú eres buena para pintar, que si tú eres buena para formar figuras, que si tú eres buena para exponer, que si tú eres buena para lo que dibujar, para vender, para lo que me pongas enfrente, todo es dádiva de Dios. No te creas la muy. Glorifica a Dios con eso y dale gracias porque es gracia a tu vida. Hay personas que gracias a lo que Dios le ha dado, hay mujeres, ¿verdad? Que están solitas por alguna circunstancia con sus hijos y Dios les ha dado dones hermosos con los cuales pueden salir adelante. Y hay muchas mujeres que cuando no conocen a Dios se creen las que yo saqué a mis hijos adelante con mi esfuerzo y con mis capacidades. Pues no, fue la gracia de Dios ahí. Porque todo dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada, diga nada, si no le fuere dado del cielo. Nada podemos recibir. Somos tan débiles, mis hermanitas, y a veces el hombre se cree tanto, no siendo nada. Díganme a quién no alguna vez le ha tumbado una gripe. Y no me digan que no, porque ahí está el COVID, que era una gripe, y mira, ¿verdad? Una gripe fuerte que te da temperatura, estás toda moquienta y ya te sientes como que, ay, me quiero acostar. Cositas tan sencillas nos tiran en la cama. Es la realidad, pero a veces nos sentimos tan empoderadas que podemos con todo y no es así. Es su gracia que te sostiene en su misericordia y en su fidelidad cada día. Yo recuerdo una etapa de mi vida que hace como 2 años, que algunas podrán recordar, que yo pasé por algunos dolores de cabeza muy fuertes. Y estuve como 5 meses con estos dolores, me tuvieron que hacer algunos chequeos, resonancia, porque no encontraban el por qué esos dolores. Y me acuerdo que en una ocasión, fueron como 3 días que fueron dolores muy intensos
Y yo me acuerdo, ahorita me acuerdo, ustedes saben que cuando uno vive un dolor, después ya no te acuerdas cómo era el dolor en sí, porque ya pasó, ¿no? Pero me acuerdo que era un dolor que yo me hincaba a orar y yo decía, Señor, tú sabes que yo ya no resisto. Yo decía, siento que se me está derramando algo atrás. Tenía un dolor muy fuerte, pero muy fuerte, yo lo sentía de esa forma. Y yo sé, ahora que lo pienso, que estoy del otro lado, que ya pasó esa situación y yo digo, ¿cómo lo resistí? O sea, yo sé que fue Dios, fue su gracia, no había de otra. Humanamente siempre, como seres humanos, somos débiles. Humanamente hay cosas que no podríamos soportar si no es que Dios nos sostiene. Y el tener experiencias así nos debe de llevar no a ser orgullosos y a tener orgullo en el corazón diciendo, ay, es que yo tenía un dolor bien fuerte y no, hombre, pues salí adelante, yo soy bien macha. Me aguanté con todo lo que pude. No, fue la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no podemos resistir nada. No te creas que eres muy fuerte o que tienes mucho poder, ¿verdad? Para todo. Es Dios. Y si tú lo piensas así, es que tu corazón está lleno de orgullo y no hay manera de que puedas reconocer esa gracia de Dios en tu vida. Mis hermanitas, teniendo a Dios, lo vamos a tener todo. Si su gracia está con nosotros, como les decía, principalmente su gracia que ha sido derramada para salvación, ya ganamos. Ya ganamos. Si tenemos la gracia de Dios, podemos resistir no por nuestra fuerza, sino por su gracia. Y es su gracia la que nos va a permitir vivir aquí. Porque díganme que no, como hace rato platicábamos, ¿no? De que, ay, ya me duele aquí, me duele acá y que es parte de la vida. Mientras estemos en este cuerpo, va a haber dolor, va a haber cansancio. Te vas a seguir lamentando en las mañanas cuando te levantes. Va a ser así. ¿Y saben qué va a ser lo único que nos va a hacer resistir los años que Dios nos permita estar aquí? La gracia de Dios. No hay de otra. La aflicción, la enfermedad, el dolor, la economía, lo que me pongas, la vamos a poder resistir. Estamos seguras, porque Dios dijo, en este mundo vas a pasar aflicción, pero confía, yo ya he vencido. Y yo te voy a dar la gracia para que resistas. Y en esos momentos de dolor es mi gracia sobre ti. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad, en cualquier situación. Pero necesitamos verdaderamente tener el entendimiento con un corazón agradecido y no orgulloso. Y podemos estar pensando en estos momentos, mis hermanitas, que esto ya lo sabemos. Y que sabemos que es su gracia en nuestras vidas. Pero la realidad es que muchas veces lo decimos en nuestra boca, pero realmente no ha bajado a nuestro corazón y no lo estamos entendiendo. Y nos vamos olvidando, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que nos vamos olvidando? Porque se va manifestando en pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que muestran una falta de entendimiento en nuestras vidas y nos hacen vivir de una manera que no agrada a Dios. Es algo que he aprendido en lo personal y es algo que es una enseñanza que a mí me ha quedado muy, muy marcada, y cada vez que pasa alguna situación como que viene a mi mente, porque el pastor siempre nos ha dicho a nosotros, todo es gracia. Siempre es su frase, él siempre dice, todo es gracia, que no se les olvide. Cuando vamos a comer a un lugar, por ejemplo, y no fue lo que esperábamos, ¿verdad? Que estaba muy mala la comida, que nos tardaron en atender, o que pasó algún percance, muchas veces podemos caer en molestia, en desesperación, o cuando vamos de vacaciones, las cosas no te salen como planeaste, cuando no te salen las cosas como quisiste en algo que realmente deseabas, cuando se te descompone el carro a cada rato, o cuando te desesperas porque el sol, la lluvia, ¿verdad? Y tienes que andar en el camión. Podemos caer en estarnos creyendo merecedores de algo más a lo que tenemos hoy. Podemos estar cayendo en queja y no recordar que el estar vivos, el principalmente tener la salvación de Dios. Sí, Señor, me estoy mojando, pero estoy salva. Un día voy a estar bien a gusto en las calles de oro, ¿verdad? Ahorita es un tiempo, pero estamos viviendo en la gracia del Señor. Y cuando en pequeños detalles tan chiquitos, como que vas a un restaurante, ya te pusiste de malas porque no te trajeron la comida, porque estás comiendo frío, porque cuando pasa eso, recuerda, todo es gracia. Si te estás comiendo ese plato de pozole tan sabroso, pero a lo mejor se te enfrió, cómetelo ya y no te quejes, porque es gracia sobre gracia. Cuando le hablas mal a un mesero, se te olvida que te están sirviendo, y sea la actitud que sea el otro,
Es gracia que alguien te esté sirviendo. No lo olvides. Tienes un carro, se te descompone a cada rato. Tienes piernas. Es gracia. Puedes caminar, muchos no lo pueden hacer. Pero empezamos a ser malagradecidas y olvidar, Señor, tengo mis piernas, es gracia. Sí, de repente me duelen, pero es gracia y camino y aquí estoy. Y bueno, el sol, a veces que porque hay sol y luego que porque no hay sol y nada nos da gusto y se nos olvida que es gracia que llueva, porque por eso, ¿qué pasa con la lluvia? El Señor riega la tierra y ¿qué pasa? Hay fruto para comer. Y luego está el sol que nos da la vitamina D. Ay, no, el que solazo, ¿verdad? Y de verdad caemos en ser muy malagradecidas y se nos olvida porque queremos carne y tenemos frijoles y bueno, y empezamos a tener en el corazón cosas de ingratitud, cosas que no agradan a Dios. Pero cuando aprendes que todo es gracia, entonces hay contentamiento. Como lo hemos hablado en otras enseñanzas, ¿cuál es la base del contentamiento? El agradecimiento. ¿Y cuál es la base del agradecimiento? Saber que todo es gracia. Saber que todo es gracia. Si tienes 5 años sin salir de vacaciones, agradece porque estás en tu casa y tienes a tu familia completa. Pero no caigas en ingratitud o en creer que mereces. ¿Verdad? Porque a veces así somos. Ay, es que no he salido este año o no hemos ido a comer este año a ningún lado. ¿Y lo merecemos? Si Dios permite y tienes un esposo que te lleva a comer o a tu mamá que te lleva a comer, pues es gracia, agradécelo, pero no que no haya queja en esas pequeñeces. Lo tienes todo, ¿por qué te vas a enojar? Porque no tienes un filete de carne. ¿Por qué nos vamos a enojar? La verdad es algo que a mí me encanta de mi familia en lo personal y es algo que agradezco mucho, que gracias a Dios pues somos cristianos y hay un entendimiento, pero es algo que yo he visto contrastado con otras familias y cuando lo veo digo, ay, cómo valoro a mi familia y cómo le doy gracias a Dios, porque nos ha tocado situaciones en las que vamos a algún lugar o tenemos algún paseo, las cosas no salieron como esperaba, alguien ya puede tener una mala actitud, pero no es así, nos volvemos a, todo es gracia, ya estamos aquí. Aunque no nos gustó esto, no nos gustó el otro, nos llovió, quedamos enlodados, bueno, pero pasamos un tiempo juntos. Entonces eso hace que tú recuerdes, ok, te quieres molestar, porque somos humanas, no les voy a decir que van a haber situaciones que de repente te quieran sacar acá de tus casillas y que se te olvide de que todo es gracia, ¿verdad? Y que quieres respingar, pero acuérdate, ay Señor, yo ya soy salva, ya que me preocupa lo demás. Como dicen por ahí, ¿no? De repente, hay personas en el hospital de verdad bien graves y tú llorando porque te empapaste. ¿Sí me explico? O sea, el que siempre recuerdes que todo es gracia te va a llevar a decir, ok, esta situación no salió como yo quería, pero gracias Señor. Vas a cambiar la actitud y vas a detener una mala actitud. Y entonces te vas a volcar en agradecimiento y el Señor se va a agradar y entonces tu vida va a ser olor grato. Porque Dios va a ver tu corazón, va a ver una actitud que le agrada, no una actitud malagradecida. Y yo les invito de verdad a que como familia, las que tienen niños chiquitos, lo implementen con sus hijos. Siempre llévenlos al agradecimiento, porque cuando somos niños, bueno, a veces nos comportamos como niñas, ¿verdad? Pero los que son niños, a veces les cuesta mucho entenderlo, porque ellos todavía son pequeños y como que se sienten merecedores de todo, ¿verdad? Ay, no, mamá, yo quiero la fiesta grande con el inflable, ¿cómo te explico? ¿Verdad? Que no hay para eso. Pero el que tú enseñes desde chiquitos a tus hijos a entender la gracia, que no es algo que no merecíamos, pero que Dios nos regala, es algo muy bonito y que cuando crezcan lo van a poder atesorar. No hay nada más horrible, mis hermanitas, que una actitud malagradecida. Es algo que definitivamente, si se ve mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Se ve mal delante de los hombres, ¿sí o no? Cuando alguien tiene una actitud malagradecida, dices, híjole, qué mala onda todavía que le están ayudando y tiene una actitud malagradecida, tú dices, qué mala onda. Imagínate cómo se ve delante de Dios. Imagínense cómo se ve y lamentablemente hay personas así que por más que las ayudas, por más que les muestras el amor, su actitud es de, yo lo merezco, ¿verdad? Como aquellas personas y ha pasado casos de personas que no se pueden valer por sí mismas y aun cuando les ayudas no lo agradecen, por el contrario, se portan mal por orgullo y te desprecian.
te tratan mal y muchas veces así estamos con Dios, con una actitud de orgullo y de falta de agradecimiento, aun cuando Dios nos extiende su bondad, aun cuando Dios es bueno. No lo vemos porque nos cegamos, porque las cosas no salieron como tú querías y no ves toda la bondad de Dios, aún el cuidado que Él tiene. Mis hermanitas, si ya hemos tenido por gracia y misericordia la salvación, yo les pregunto, ¿qué te hace falta para ser feliz? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué puedes llegar a tener ese corazón tan ingrato a veces? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué estamos anhelando que nos está haciendo olvidarnos que todo es gracia? Deseos del corazón que no agradan a Dios y que te hacen perder tu mirada. Sí, Señor, ya me diste la salvación, pero yo quiero tener el carro último modelo. Sí, ya me diste la salvación, pero pues yo quiero tener aquello, ¿verdad? No, mis hermanitas, Dios quiere ver en nosotros un corazón entendido en su gracia, principalmente, como les decía, para salvación, pero también para todas las cosas que Él nos da. Ya tenemos todo, mis hermanitas. ¿Qué nos hace falta? Creo que como hijas de Dios es más importante siempre tenerlo presente. Es importante siempre tener esto presente de tal manera que no perdamos el agradecimiento. Que seamos conscientes de la vida que tenemos, es un regalo de Dios. Cada una tiene diferentes contextos. Sin duda, cada una de aquí, híjole, es impresionante, pero el Señor sabe sus vidas completamente de cada una, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, sé que ayuda a cada una de nosotras en la situación que necesitamos. Totalmente, y es todo lo que necesitamos. Y es un regalo tan precioso, la gracia de Dios, que Dios no solo quiere que nosotros lo recibamos, sino quiere que nosotros la demos. Y esa es la parte de la segunda parte de nuestro versículo. Dad de gracia lo que recibiste. Ya vimos que es gracia, que es un favor inmerecido. Ya vimos lo que hemos recibido, que es su salvación, y con Él juntamente todas las cosas, hasta la ropita que traemos puesta, ¿verdad? Todo. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Es un versículo muy importante que no se nos debe de olvidar. Eres lo que eres, seas lo que seas, no por tus conocimientos, no por lo mucho que estudiaste, no porque seas Juan Camaney, ¿verdad? Sino por la gracia de Dios. Fíjense, un Pablo, mis hermanitas, un Pablo. Conocemos quién fue Pablo, ¿verdad? Un hombre estudiado, un hombre que podría jactarse de muchas cosas. Sin embargo, él decidió, entendiendo quién era Dios, se humilló a Dios y dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no tengo nada de qué jactarme, nada. Si eres una buena mamá, si eres una buena esposa, si eres una buena amiga, si eres una buena hermana, una buena hija, tú no tienes por qué jactarte. Es gracias a Dios por lo que Él ha depositado en tu corazón y que te hace ser lo que eres. No es por ti, es por Él. ¿Qué haríamos si Dios nos quitara? Incluso pasó en el COVID. ¿Cuánta gente importante no murió? Importante, me refiero de mucho conocimiento, empresarios, gente que decía, ay, ¿cuántas personas no murieron? ¿Les bastó su conocimiento? ¿Les bastó su dinero? Y no lo digo en mala onda, sino que vemos que nada podemos hacer si no es por Dios. Entonces no hay de qué jactarnos. Y aquello que hemos recibido, Dios no solo quiere que lo recibamos, quiere que lo demos. Dice la palabra de Dios que quiere que lo demos, aun cuando no lo merezcan los demás, porque esa es la gracia, ese es el favor inmerecido, como ya lo veíamos. Primeramente, ¿qué hemos recibido? La salvación, por la cual, así como nosotras hemos escuchado el mensaje de salvación, también nosotros debemos darlo a otros, y que es un mandamiento que Dios nos ha dejado. ¿A quiénes? A todos sus hijos. Dice Hechos 20:24. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, el ministerio, ¿verdad? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo quería cumplir fielmente este mandato de dar testimonio, y nosotras debemos de dar testimonio de esa gracia de Dios a otros. De gracia recibimos el evangelio, cumplamos el ministerio de hablar a otros sobre esta hermosa gracia para que vengan a la salvación. Muchas veces pareciera que no, mis hermanitas, de verdad, miren, pareciera que no, pero es una cosa real. A veces, aunque no lo creamos, puede presentarse en el corazón de muchos o de nosotras mismas el corazón que tuvo Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que él recibió la gracia de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? El Señor le dijo, ve, predica a Nínive. No quiero. ¿Por qué? Porque Jonás se enojó, porque ellos recibieron de Dios. Que Dios nos libre de tener un corazón así. Porque muchas veces podemos creer que hay personas más pecadoras que nosotras, que no merecen la gracia de Dios, pero claramente no es así, porque todos somos iguales de pecadores y no merecemos la gracia de Dios, pero en su misericordia Dios nos las permitió recibir, y de la misma manera Dios quiere que tú hables de esa gracia inmerecida a otros. Ahora sí, como hemos recibido por pura gracia el perdón de Dios, asimismo Dios quiere que demos de esa gracia. Y eso implica el perdón a otros, aun cuando pensemos que no lo merecen, porque nadie merece nada, mis hermanas. Nada más que a veces, estando en el Señor y ya siendo salvadas, como que creemos que subimos de categoría o yo no sé, y ya no quieres perdonar, ¿verdad? Muchas veces ya no queremos perdonar, aunque sabemos que no merecíamos nosotras mismas ese perdón de Dios. Nos cuesta mucho dar el perdón a otros. Y es una realidad también que dentro de las iglesias hay mucha amargura a causa de esto, porque no podemos concebir lo que alguien más nos hizo y rehusamos el perdón de corazón. No queremos perdonar, es que sí, pero es que tú no sabes lo que ella me hizo o lo que él me hizo, y nos rehusamos a perdonar como si fuera un derecho, y no es un derecho, porque dice Mateo 6, 14 y 15, vamos ahí, Jesús mismo lo dijo. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro ni el agua. ¿Y a quiénes se lo está diciendo? A los creyentes, a nosotros, porque el Señor sabía que somos muy buenos para no querer perdonar. ¿Por qué creen que el Señor Jesús dijo esto? Perdonen, porque si no, yo no los voy a perdonar. Jesús mismo conocía el corazón del hombre. Jesús mismo nos conoce, por eso dijo estas palabras, sabiendo que no merecíamos ser perdonados y que muchas veces lo sabemos, pero aún así, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Nos cuesta perdonar, porque se nos olvida que no somos merecedoras, y cuando nos hacen algo, en vez de recordar lo que Dios ya nos dio por gracia, su amor, su perdón, muchas veces nos enfrascamos en el dolor que nos causaron, en lo que nos hicieron. Y créanme que no hay nada peor que lo que nosotros hemos hecho al pecar en contra del Padre. No hay nada peor, nada de que tú me puedas decir que te hicieron puede ser peor que lo que nosotros hicimos. Y el pecado que ofende a Dios. Por eso es que no hay pretexto para no dar el perdón a otros, porque eso es dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Tenemos la parábola del deudor, en la cual nos ilustra muy bien esta condición, en cómo nos gusta recibir la gracia de Dios, pero a veces a la vuelta de la esquina se nos olvida. Mateo 18, 21, 35. Le voy a dar lectura. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para
pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta parábola lo dice totalmente, ¿sí o no? El Señor claramente nos dice: ¿cómo tú, si yo te he perdonado tanto, cómo tú te niegas a pagar a aquel que incluso te ha hecho tan poco a comparación? Hemos recibido la gracia del perdón, pero nos cuesta darla. Y a veces es en pequeñas cosas, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos, bueno, con sus hijos, ya me estoy adueñando, con sus hijos, ¿verdad? Con su familiar, con su cuñada, con su suegra, ¿verdad? Y están pique con la familia y les cuesta perdonar, les cuesta ser pacientes. ¿Hemos recibido de gracia paciencia? Dios quiere que tú seas paciente con otros. Dios no nos fulmina, y a veces nosotros queremos fulminar a las personas con los ojos por algo tan pequeño que nos hacen. Pero más claro que el agua no puede estar. Dios quiere que así como hemos recibido el perdón de gracia y misericordia, también así nosotros demos esa gracia a otros, no porque la merezcan, porque sabemos que nadie merece nada, sino porque entendemos el gran regalo que tú y yo ya hemos recibido. Y de igual manera hemos recibido todas las cosas de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero incluso. Y todo eso, por más que trabajes y quieras decir que es por tu propio mérito, te lo ha dado el Señor. Y debemos de dar a otros de lo que hemos recibido por gracia. Muchas veces como mujeres podemos ser piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer con lo que ha puesto por gracia en nuestro hogar. Ese también es otro punto. Tú dirías, ¿cómo? Cuando aconsejamos a nuestros esposos, en el caso de las casadas, a no dar. Queremos que cierre su mano, ¿verdad? O incluso te llegas a molestar porque tu esposo decidió dar a otros de lo que Dios te ha dado. Claro, estoy hablando que cuando tienen esa oportunidad por la bendición que Dios ya les ha dado, es bueno. Obviamente no te estoy diciendo que tú no tienes para comer y, ¿verdad? Hay que tener sabiduría y sé que lo entendemos y hemos tenido también enseñanza sobre eso. Pero muchas veces Dios te ha dado y tú no quieres dar. Miren, mis hermanitas, yo sé que puede haber esa situación en el corazón, de que a veces queremos cerrarlo hacia los demás, que van a nuestra casa y pueden esconder, no sé, algo porque no quieren invitarlo. Y eso no es correcto, porque si Dios ya ha derramado gracia, ¿por qué no dar gracia a otros? Necesitamos ser mujeres entendidas de lo que ya hemos recibido. No te niegues a compartir, porque piensas que te quedarás con menos, y eso es tener una falta de entendimiento, porque Dios te ha dado en abundancia. Dios te ha dado mucho, yo lo sé que te ha dado mucho, y no hablando económicamente nada más, me refiero, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado fuerza que puedes compartir y ser generosa. A mí si algo me sorprende muchísimo y siempre lo he dicho y me maravilla y me hace agradecer y admirar a alguien, es que cuando alguien nos recibe en su casa y no tiene mucho y que nosotros estamos conscientes que no tienen mucho, pero nos reciben como que si Dios de mi vida, o sea, nos dan de lo poco que tienen, pero te hacen sentir tan amado, tan valioso, y ves una generosidad tan grande que te enseñan. Dices, no inventes, o sea, ellos que no tienen o a lo mejor que se las ven duras, ¿cómo nos dan tanto?
confiando en lo que Dios les da. Y eso es algo de admirarse porque dan de gracia lo que Dios les da gracia. Y si les dio frijoles, pues le echan más agua y te comparten. Y eso es algo precioso. Es algo precioso. Y no porque, no quiere decir, es que yo no comparto porque, y es un ejemplo de que a veces decimos, es que comparten los que tienen más. No, a veces, ¿saben qué? Los que tienen menos son los que comparten más y son más generosos porque entienden que todo es gracia. Y a veces cuando hay personas que tienen mucho, les cuesta y cierran su mano y no quieren dar de lo que ya han recibido. Y eso, mis hermanitas, no agrada a Dios. No cerremos nuestra mano hacia otros. Compartamos con otros lo que Dios nos ha dado, sea de cualquier manera, sea alimento o lo que Dios ha puesto para ayudar a los demás. Podemos dar nuestras fuerzas. A lo mejor no tenemos para compartir y el Señor sabe que estamos al día, no sé, puede ser un caso. Pero tenemos otras cosas, tenemos nuestras fuerzas, nuestros talentos que Dios nos ha dado. No nos portemos egoístamente, porque el ser egoístas es una falta de entendimiento de la gracia de Dios. Reflexionemos en nuestro corazón si hay egoísmo y si todo lo queremos para nosotras, si hay una falta de generosidad. La generosidad no solo se mide en dinero, y quiero que quede claro. La generosidad no solo se mide en dinero, se mide en todas las cosas. Hay personas que son muy generosas con su tiempo, ¿verdad? A escucharte, a darte ese tiempo, a ir contigo, a acompañarte a algo importante. Y ahí hay amor y hay gracia. Pero reflexionemos, si en nuestro corazón hay egoísmo de alguna manera, entonces es tiempo de reflexionar si realmente estamos dando de gracia lo que Dios nos dio de gracia. No queramos retenerlo. Si Dios te ha dado fuerza, habilidades y dones que tenemos, son por la gracia de Dios y de esa manera podemos dar a otros lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Si podemos ayudar, muchas veces podemos decir, ay no, el hermano necesita ayuda, pero qué flojera. Y sabes que tú puedes ser de mucha bendición. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice? Cada uno, según lo que ha recibido. Todas nosotras tenemos algo de gracia. Bueno, tenemos todo de gracia, pero me refiero a algún don, algún talento, alguna habilidad. Pongámosla al servicio de otros. Seamos buenos administradores de aquello que Dios nos ha dado para bendecir a otros, para dar de gracia lo que Dios ya te dio de gracia. Somos llamadas a ser mujeres que reflejemos y demos la gracia de Dios a otros en todos los aspectos. Como les digo, no encerrándonos solo en lo económico, con los dones, habilidades que Dios te ha dado, porque para eso Dios nos ha dado esas cosas, no para que te las quedes, sino para servir, no para quedárnoslas y esconderlas con el fin de ser egoístas, sino entendiendo que es gracia derramada a tu vida. ¿Cuántos han recibido favores de algunos hermanos? Y que dices, gracias hermano, ¿verdad? Porque me fuiste de mucha bendición. Yo creo que de alguna forma lo hemos experimentado y es hermoso poder hacerlo. Yo sentí muy bonito que cuando me dio COVID, bueno, ya hace muchos años, 3 años, había hermanos que incluso no teníamos mucha amistad y fueron y nos llevaron comida a la casa. Y dices, qué bonito, no tanto por lo material, sino por el tiempo, o sea, de ir, escoger algo para ti. O sea, te dio tu tiempo, tu dinero, su esfuerzo, su amor, su compasión. Y dices, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando puedes ayudar o que alguien se va a cambiar y yo te ayudo, ¿verdad? Y te echo la mano. Claro, si está en tus posibilidades. Tampoco es que dejes a tu familia tirada por ir, ¿verdad? Sabiduría, hermanas, ¿verdad? Porque el equilibrio. Pero a lo que voy yo es que son gestos que hablan de una persona que entiende que todo es gracia. Gracia sobre gracia. Que Dios nos ayude a tener ese corazón. Dice 2 de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundes para toda buena obra. Se los quiero leer en palabra de Dios para todos. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros.
Qué hermoso, ¿no? Dice el Señor, yo quiero darte las cosas a fin de que tú puedas ser de bendición a otros. Dios no te da para que te quedes. Dios nos da para que demos. Si tú das es porque Dios ya te dio, ¿sí o no? No das algo que no tienes, ¿verdad que no? Si tú das es porque Dios ya te dio. Muchos dicen, y eso es algo que el pastor un día me enseñaba a mí, dicen, porque algunos dicen y tienen un mal entendimiento de eso y dicen, no, es que tú da y se te va a multiplicar. Y es que Dios no se queda con nada, porque pues la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De eso, pero lo usan de una forma incorrecta. Dicen, es que con una intención en el corazón de voy a dar porque yo sé que Dios es fiel y me va a multiplicar por haber dado. ¿Sí me explico? No es así. Es tú puedes dar porque Dios ya te dio. ¿Sí o no? No das cuando no tienes nada que dar. Das de lo que Dios ya te dio. Si en ti Dios depositó amor, ¿tú qué vas a dar? Amor. Tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces no nos podemos jactar de nada. Si te doy es porque Dios me dio. No porque yo ya recibí esa gracia, entonces te puedo dar esa gracia. Te puedo dar mi amistad, te puedo dar mi amor, te puedo dar mi paciencia, te puedo dar mi generosidad, te puedo dar mi ayuda, te puedo dar mi servicio y podemos dar 1000 cosas, ¿no? Entonces es importante entenderlo, que si Dios te da es para que bendigas a otros con los que Dios ya te ha dado. Con todo eso que has recibido de parte de Dios por gracia. Dios nos dio su perdón, da perdón. Dios nos ha dado talentos, usémoslo en favor de otros. Dios nos ha dado comida, compartámosla. Aún aquellos con los que no se han portado bien con nosotros. Si incluso tu familia, tus hermanos, tus padres, tus cuñadas, tus suegras, los suegros, ¿verdad? No pagues mal con mal, sino vence el bien con el mal. Da de gracia lo que ya has recibido por gracia, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando ves a una persona malhumorada, enojona, que vas a la casa de tu familia y híjole, te cuesta trabajo porque siempre es muy malagradecida, acuérdate que en algún tiempo también fuiste malagradecida con Dios y que Dios te daba y tú le volteabas la cara, ¿verdad que sí? ¿Y Dios fue paciente? Sí, fue paciente. Entonces nosotros debemos de dar esa gracia que ya hemos recibido, mis hermanitas, porque sin duda cada una de nosotras en el nivel económico que me digas, que tú digas, no, pues es que al que tiene más Dios le ha dado más gracia. No es cierto. Dios a todos nos da su multiforme gracia para resistir y para poder sobrevivir ante cualquier cosa y situación. Y es su gracia sosteniéndonos. Y es su gracia la que te permite experimentar su paz en medio de cualquier situación que puedas pasar. Entonces nadie de aquí podemos decir que algo lo hemos recibido porque lo merecíamos o que algo lo hemos recibido por nuestra cara bonita, ¿verdad? No, recuerden, todo es gracia. Que su carácter, que nuestro carácter sea el carácter del Señor sea perfeccionado en nosotras y seamos mujeres que no olvidan la gracia que ya han recibido de parte de Dios, que podamos siempre recordar y agradecer que todo lo que tenemos es por gracia, de tal manera que cuando venga una situación que te quiera hacer sentir malagradecida, te acuerdes, ay Señor, todo es gracia, todo es gracia. Eso va a guardar mucho tu corazón de pecar contra Dios. No lo merecíamos, acuérdense, cuidemos nuestro corazón de que con el tiempo en el Señor, cuidemos nuestro corazón de que con el tiempo comencemos a exigir derechos que no tenemos. Que con el tiempo, como este jovencito, ¿verdad? Una pequeña historia que parece para niños, pero nos enseña mucho, porque al principio había agradecimiento, ¿verdad? Al principio había entendimiento que él no merecía estar en esa escuela de música, pero con el tiempo, ¿qué pasó? Creyó que él había nacido para eso y que era porque él era el que lo merecía. Y muchas veces como cristianos así estamos, como cristianas así estamos. Comenzamos con agradecimiento, comenzamos con un entendimiento, pero con el tiempo se nos olvida. Y ahí están los que en verdad dicen, porque parece chiste, pero hay gente que lo dice en iglesias cristianas, somos las hijas del rey, ¿verdad? Somos las hijas del rey y las hijas del rey merecemos lo mejor. Eso no puede estar más alejado de la realidad. No, no es así. Sí somos hijas del rey. Y porque somos hijas del rey, ¿qué creen?
somos las primeras que servimos y somos las primeras que nos humillamos delante de Dios y somos las primeras que vamos a mostrar el carácter del Señor a otros y dar de gracia lo que Él nos dio de gracia, aun cuando las personas no lo agradezcan, aun cuando no lo agradezcan, porque a eso hemos sido llamadas. Que verdaderamente tengamos ese profundo agradecimiento a Dios por todo lo que Él ya nos ha dado. Por gracia somos salvas y que eso quede tatuado en tu corazón. Por gracia somos salvas. Que vivamos en esa gracia todos los días de nuestra vida con agradecimiento y no con orgullo. Que siempre reconozcamos, mis hermanitas, nuestra condición. No merecíamos el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Dios lo hizo por amor a la humanidad. Y ahora, gracias a esa hermosa gracia, hoy tú y yo tenemos una vida segura y eterna en Él. Amén. Todo es gracia, mis hermanitas. Pónganse de pie. Recordemos siempre, mis hermanitas, que todo es gracia. Aún si pasamos aflicciones, es por su favor. ¿Sabían? Como lo mencionaba durante la enseñanza, aún en la aflicción es manifiesta su gracia para sostenernos, pero aún vemos su gracia porque en medio de la aflicción Él habla a nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Aún en medio de cada situación, su gracia está ahí sin dejarnos de hablar. Podemos escucharlo, podemos atender a su voz y ser bendecidas con su guía. Que podamos tener un corazón de gratitud y que cambiemos si hemos tenido un corazón de constante queja porque las cosas no están saliendo como nosotras creíamos. Si estamos con un corazón de queja porque estamos permaneciendo en una situación que no está nada cómoda, que Dios nos ayude a cambiar esa actitud, que Dios nos ayude a crecer en agradecimiento, a quitar todo aquello que estorba y a humillarnos delante de Dios y decir: Señor, perdóname porque yo he notado que hay queja constante en mi vida. Y es algo muy importante. Yo hace como unas semanas traía algunos malestares físicos que ya tengo algún tiempito con ellos y yo le decía a mi esposo: oye, le dije, si tú notas en mí que yo me comienzo a quejar mucho, párame. Y me decía: ¿por qué? Le digo: no porque me sienta ahorita. Le digo: pero no quisiera como que en algún momento no me dé cuenta y me comience a ser una mujer quejosa y es algo que yo no quiero. Y me decía mi esposo: sí, está bien. Pero que podamos cuidarnos, las que tienen esposos, las que tienen padres y todas en general, siempre cuidémonos unas a otras, incluso entre nosotras como amigas. ¿Sabes qué, amiga? Creo que te estás creyendo muy hija del rey. No se crean. Hay mucha queja, hay mucho orgullo o estás hablando de una forma soberbia. Que cuidemos nuestro corazón porque esas actitudes hablan de una falta de entendimiento de la gracia de Dios. Si hoy estamos aquí y no estamos en otro lado, es por gracia de Dios. Y si nuestro destino ha cambiado, es por su misericordia y gracia. Que no se nos olvide y que esto sea de verdad que así como quedó tan marcado en mi corazón, porque el pastor nos daba esa enseñanza a nosotros, que así también pueda ser una enseñanza que quede en ustedes y que cada vez que venga ese pensamiento de fastidio, de cansancio, incluso porque no has dormido, porque los niños se han portado requete mal, porque no te salieron las cosas, todo es gracia. Y ponte a agradecer, porque eso va a limpiar tu corazón y nos va a ayudar a permanecer en su gracia. Amén. Señor, gracias Dios porque estamos aquí con un corazón dispuesto, con un corazón que te quiere pedir perdón. Queremos que nos perdones si hemos tenido actitudes de orgullo, de soberbia, si nos hemos olvidado de que todo es gracia en esta vida. Perdónanos. Si hay falta de perdón, si hay queja, si hay amargura, límpianos, Señor. Ayúdanos a volver a esa gracia, a poner nuestra mirada en ti, que si tenemos tu salvación, lo tenemos todo. Gracias, Dios, por haber pagado el precio. Gracias, Dios, por haber mandado a Jesucristo a morir a este mundo,
para salvarnos, porque no lo merecíamos. Gracias. Queremos llenar nuestro corazón de gratitud, despojarnos de todo aquello que no te agrada, que nuestra vida sea un olor fragante a ti, que nuestra vida sea un olor grato, que podamos realmente reflejar un carácter cristiano, un carácter que da de gracia lo que ya ha recibido de gracia. No podemos jactarnos de nada porque todo lo hemos recibido. Todo viene de ti y todo es para ti. Nuestra fuerza, nuestra salud, nuestra vida entera, nuestro respirar, nuestro hogar, todo lo que podamos tener es tuyo y queremos tener ese entendimiento, Señor. Bendice a mis hermanas, ayúdanos a llevar este mensaje en nuestro corazón y que podamos recordarlo, que quede tatuado en nuestros corazones, que vivamos con un agradecimiento tal que todo aquello que tú nos permitas lo podamos agradecer, hasta los pequeños detalles podamos agradecerlo, que podamos verte en toda la creación, que podamos dar gracias de amanecer cada día porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracia sobre gracia hemos recibido en nuestra vida y gracias, Señor, porque en todo tiempo tu gracia nos sostiene, tu gracia nos habla, por gracia nos hablas al corazón en todo tiempo. Gracias porque no nos dejas donde estamos. Queremos ser mujeres que seamos diferentes, que seamos luz, que reflejemos tu carácter y que demos de gracia aquello que hemos recibido. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén. Tu gracia, Señor, ha sido abundante en nuestras vidas. Y le cantamos: has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Y has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Y digámosle a Él: y grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Tú has sido, Señor, eso en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todas tus maravillas, por tus proezas, por tus milagros, por todo lo maravilloso que tú eres. Queremos exaltar tu nombre hoy y siempre. Gracias, Dios, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. . 。 Aleluya.
Mis hermanitas, pues quedamos despedidas. Primero Dios, la siguiente reunión es el día 18 de octubre para que lo agenden, lo preparen y pues tengamos ese tiempo tan maravilloso. Dios les bendiga.